Agosto del 1990, la Universidad de Florida en Gainesville se vio afectada por el terror. En 72 horas, la policía descubrió que 5 estudiantes habían sido brutalmente apuñalados hasta la muerte en su apartamento. La naturaleza atroz de los asesinatos conmocionó a la nación y dominó los titulares de las noticias. Con el mundo entero mirando, la policía de Gainesville sabía que tenía que actuar rápidamente. A su debido tiempo, las autoridades se dieron cuenta de que estaban ante los actos de un asesino en serie, uno que más tarde sería conocido como el Destripador de Gainesville. Fue el domingo 26 de agosto de 1990, un día antes de que comenzaran las clases, cuando la policía de Gainesville se involucró por primera vez en la serie de asesinatos. A las 4 p.m., el oficial de policía, Ray Barber, respondió a un despacho de la central. A 2 millas del campo principal, los residentes del complejo de apartamentos Williamsburg se habían quejado sobre música ruidosa. Mientras el agente Barber se dirigía al lugar, el operador añadió que había llegado una señal 50C. En el código policial, la señal 50C significa una llamada para asistir a un ciudadano. Cuando el oficial Barber llegó a los apartamentos Williamsburg, fue recibido por Frank y Patricia Powell. Habían llamado a la policía porque habían intentado contactar a su hija de 17 años, Christina. Le dijeron al oficial Barber que el hermano y la hermana de Christina habían ido al apartamento el día anterior y nadie había respondido a la puerta. Ahora tampoco respondía nadie. Con estos nuevos detalles, el agente Barber empezó a sentirse inquieto. Esta sensación aumentó cuando comprobaron que su coche estaba parqueado cerca y no se había movido en más de 3 días. El agente Barber accedió a comprobar el apartamento mientras los padres esperaban ansiosos en el parqueadero. Primero habló con el administrador de la propiedad y le explicó la situación. El administrador de la propiedad envió a su hombre de mantenimiento con una llave maestra para ayudar al oficial Barber. Después de que varios golpes en la puerta fueron sin respuesta, forzaron la puerta para abrirla. Al entrar, Barber y el hombre de mantenimiento quedaron horrorizados por lo que encontraron. Tirada en la cama estaba el cuerpo de una mujer joven, aparentemente apuñalada mientras dormía. El agente Barber buscó en el resto del apartamento, temiendo que el asesino pudiera seguir ahí. Al entrar en la sala de estar, tumbada boca arriba, frente al sofá, estaba el cuerpo de otra mujer. Estaba completamente desnuda y también había sido apuñalada hasta la muerte, su cuerpo salvajemente mutilado. Una cosa le llamó la atención. Parecía que quien la había asesinado había colocado su cuerpo en una posición erótica y sexual después del asesinato. Después de asegurar la escena del crimen, el oficial Barber salió a hablar con Frank y Patricia. Una de las víctimas era su hija, la estudiante de primer año, Christina Powell. La otra, su compañera de cuarto, Sonia Larson. Ambas se habían mudado al apartamento unos días antes. Los investigadores de la escena del crimen descubrieron algunas cosas muy inusuales. Había marcas en la llama de la puerta, como si alguien hubiera usado un destornillador o una herramienta similar para forzar la puerta. También se encontraron artículos de limpieza cerca del cuerpo de Krista, y incluso se encontraron rastros como si alguien hubiera usado cinta adhesiva en las muñecas de ambas, y también dijeron que partes de sus pechos habían sido cortados. Los investigadores llegaron a la conclusión que el asesino usó esta cinta adhesiva para inmovilizar a sus víctimas durante el asesinato, pero después la retiró de las muñecas para poder ponerlas en esta posición que estaba como sexual y lasciva. Los informes de la autopsia revelaron que Christina había sido violada y luego apuñalada hasta la muerte. Sonia, de 18 años, había sido apuñalada más de 18 veces mientras dormía. El forense estimó
que llevaban muertas más de 48 horas. La noticia de los asesinatos se extendió rápidamente por el complejo de apartamentos. Los residentes, muchos de ellos estudiantes, estaban sorprendidos porque no habían escuchado ningún grito o sonido de lucha. Nadie recordaba haber visto a nadie sospechoso. La ciudad universitaria pronto se vio invadida por el miedo y, peor de todo, la pesadilla apenas había comenzado. Mientras la policía continuaba trabajando durante la noche, interrogando a otros residentes, buscando huellas dactilares y otras pistas, más detalles de los crímenes comenzaron a circular por la ciudad de Gainesville. El miedo y el pánico comenzó a extenderse al resto de la comunidad, ya que la historia se extendió más allá del bloque de apartamentos. Antes de que la policía terminara de empaquetar y sellar la zona, fueron llamados a otro lugar, a solo unas millas de distancia, donde los esperaba la oficial Gail Barber y su compañero de la oficina del alguacil del condado. Alrededor de las 12:30 a.m. del lunes, los oficiales del departamento del alguacil del condado de Alachua se preocuparon por una de sus empleadas. Krista Hoyt, de 18 años, era una estudiante de Santa Fe Community College, también en Gainesville. Trabajaba a tiempo parcial como empleada en la oficina del alguacil. El trabajo se ajustaba a sus intereses, estudiaba química y esperaba ser técnica de laboratorio criminalista en el futuro. Krista siempre había sido puntual, así que cuando no se presentó al turno de noche, Gail Barber y su compañera fueron enviados a revisar su apartamento. Cuando Gail y su compañero llegaron al apartamento de Krista, tocaron la puerta principal. Al no recibir respuesta, comprobaron que su carro seguía ahí, un sedán de modelo antiguo. Decidiendo no arriesgarse, intentaron abrir la puerta corredera de cristal de la parte trasera de la casa, pero también estaba cerrada con llave. Se dieron cuenta de que las persianas que cubrían la puerta corredera no llegaban hasta el suelo. Había un hueco lo suficiente grande como para que si se agacharan a 4 patas pudieran asomarse al interior del apartamento. Así que se agacharon con las manos y las rodillas para mirar por debajo de las persianas, y lo que vieron fue exactamente lo que habían temido. A través de la luz de su linterna, vieron lo que parecía ser un cuerpo desnudo sentado en el borde de la cama. Estaba doblada por la cintura y tenía un pequeño charco de sangre a los pies. Al levantar la linterna para poder ver mejor quién era la persona, se dieron cuenta de que el cuerpo había sido decapitado. Los 2 agentes volvieron corriendo a su vehículo de patrulla y pidieron refuerzos. Momentos después, llegó el primero de los equipos de investigación. Gail y su compañero informaron al equipo de investigación contándoles todo lo que acababan de observar. Cuando llegaron los refuerzos, los agentes forzaron la entrada por la puerta principal. Se movieron lentamente, preparados para cualquier cosa. Se estremecieron de horror ante lo que vieron. El cuerpo desnudo de Krista estaba sentado en el borde de la cama. Había sido decapitada, su cabeza colocada sobre una estantería. Cuando la policía estudió la escena del crimen, concluyeron que el asesino había estado esperando dentro de la casa de Krista, listo para atacarla al entrar en la puerta. Determinaron que el cuerpo de Krista había sido deliberadamente dispuesto de tal manera para que proporcionara un valor de shock para quien fuera al entrar en su habitación. Krista había sido cortada desde el esternón hasta el pubis. Sus pechos habían sido mutilados. Los cortes eran precisos, rituales. La escena del crimen recordó a la policía de los informes que habían recibido el día anterior del Departamento de Policía de Gainesville. En ambos casos, se utilizó un cuchillo para cometer los asesinatos y había pruebas de que el asesino había inmovilizado a sus víctimas con cinta adhesiva. Las autoridades se enfrentaban a una situación para la que nadie estaba preparado: la posibilidad de que estos crímenes hubieran sido cometidos por un asesino en serie, uno que asesinaba por el placer. Antes de seguir con el caso, quería darles la bienvenida a mi canal, y si les está gustando este video, por favor asegúrense de dejar un like y suscribirse para ver más videos similares a esto. Ok, continuemos con el caso. Con el asesinato de Krista Hoyt, se formó un grupo de expertos
para organizar la búsqueda del asesino. Además de los funcionarios de Florida, incluía agentes del FBI. El lunes, por la noche, se celebró la primera conferencia de prensa. La policía intentó tranquilizar al público y poner fin a algunos de los rumores más aterradores que habían empezado a circular, pero debido a la necesidad de mantener en secreto muchos de los detalles de la escena del crimen, no pudieron decir mucho para tranquilizar a la comunidad asustada. El hecho era que 3 mujeres jóvenes habían sido brutalmente asesinadas en sus hogares, probablemente por el mismo asesino, que todavía seguía suelto en alguna parte. Había poco que se podía decir para que la situación fuera menos aterradora. El pánico y el miedo alcanzaron su punto máximo el día siguiente, el 28 de agosto, cuando encontraron 2 más cuerpos asesinados en su apartamento. Y esta vez, uno de ellos era un hombre. Ahora, no solo las mujeres de Gainesville temían por sus vidas. Ser un hombre o tener un hombre cerca ya no les daba una sensación de paz o de seguridad. Entonces, justo cuando el grupo de expertos se ponía a trabajar, parecía que el asesino había atacado de nuevo. El martes 28 de agosto, alrededor de las 9:50 de la mañana, llegó una llamada a la oficina del alguacil. Un empleado había descubierto 2 víctimas más, los cuerpos del estudiante de la Universidad de Florida, Tracy Paules, y del estudiante de Santa Fe Community College, Manuel Taboada. Ambos de 23 años fueron encontrados muertos en su apartamento del primer piso. El asesino evidentemente había forzado su entrada a través de una puerta corredera. La cantidad de muertos había llegado a 5. Ambos habían sido apuñalados repetidamente. Manuel Taboada, de 6 pies 2 pulgadas y 200 libras, obviamente había dado una gran pelea. El informe de la autopsia revelaría que fue apuñalado 31 veces. Tracy Paules había sido violada y apuñalada 3 veces en la espalda. La brutalidad de los asesinatos conmocionó incluso a los agentes de la ley más experimentados. El descubrimiento de 5 víctimas de asesinato en un plazo de 48 horas lanzaría el pánico a la Universidad de Florida en Gainesville y a la ciudad circundante de 125,000 habitantes. Los periodistas no pudieron evitar establecer comparaciones con los crímenes de Ted Bundy, el asesino en serie más infame de Florida, que había sido ejecutado un año antes tras confesar 28 asesinatos. La policía se enfrentaba ahora a la posibilidad de que otro asesino en serie estuviera activo en Florida. En los días siguientes, el equipo de investigación seguiría miles de pistas y al final de la semana tendrían un sospechoso en la mira. La policía estaba investigando a media docena de sospechosos serios. De ellos, un joven destacaba. Un joven de 18 años, estudiante a tiempo parcial de la Universidad de Florida llamado Ed Humphrey. Varias personas denunciaron el comportamiento errático de Humphrey. Los vecinos informaron de que lo habían visto cargando un cuchillo de cacería y regresando de los bosques en la oscuridad de la noche. El abogado de Humphrey dijo a la policía que su cliente era maníaco depresivo. Recientemente había dejado de tomar su medicación y era propenso a cambios de humor incontrolables. Solo 4 días después de los asesinatos de Gainesville, Humphrey fue detenido el 30 de agosto por agredir a su abuela de 79 años. Fue condenado a 22 meses de prisión, la pena más dura para un delito de este tipo. Con Humphrey entre rejas, muchos residentes de Gainesville respiraron algo de alivio. Mientras que el grupo de investigación minimizó su investigación sobre Humphrey, los medios de comunicación se enfocaron en él y publicaron historias que documentaban su fascinación por los cuchillos y su extraño comportamiento. Para el público aterrorizado, la imagen de Humphrey era la que se les parecía más como un asesino. Su cara estaba cicatrizada por un accidente de tráfico y tenía un historial emocional problemático. El 6 de septiembre de 1990, se emitió una orden de búsqueda en el apartamento de Ed Humphrey, en la casa de su abuela, en su coche y en su persona. Se tomaron muestras de sangre y de su cabello. 2 semanas y media después, la policía anunció que el perfil genético de Humphrey no coincidía con las muestras de semen encontradas en las escenas del crimen. De la noche a la mañana, cualquier posible caso de asesinato contra Humphrey se derrumbó.
Nunca se presentaron cargos contra Ed Humphrey en relación con los asesinatos de Gainesville, pero durante más de un año fue su imagen la que el público asoció con los asesinatos. En octubre, Edward Humphrey fue enviado a juicio por los cargos de agresión. Aunque su abuela testificó que Edward no la había golpeado, Edward fue condenado a 22 meses en el Hospital Estatal de Chattahoochee, donde la mayoría de los internos eran asesinos condenados. No fue liberado hasta el 18 de septiembre de 1991 y siguió siendo considerado como sospechoso hasta después de que el verdadero asesino fuera condenado en 1994. Hasta ese momento, su nombre no fue oficialmente aclarado, ni recibió ninguna disculpa pública por el dolor y la angustia que le causaron a él y a su familia. A pesar de una intensa investigación policial, el asesino seguía suelto. El perfil del FBI sugería que su sospechoso era un hombre güero que había pasado por mucha negligencia y abuso en su infancia. Al igual que otros asesinos en serie, lo más probable era que estaba motivado por un sentimiento de sentir poder, dominio y notoriedad. Y resultó que el asesino ya estaba encarcelado en una cárcel de Florida, esperando su perfecto momento para ser capturado. Uno de los principales sospechosos había sido eliminado después de que las pruebas de ADN revelaran que no era el asesino. Poco después de los asesinatos, la policía proporcionó detalles de la escena del crimen de Gainesville al FBI. Lo pasaron por su base de datos y aparecieron unos cuantos posibles crímenes de características similares. Uno de ellos fue en Shreveport, Louisiana. En Shreveport, 3 personas habían sido apuñaladas en noviembre de 1989, 9 meses antes de los asesinatos de Gainesville. Los detalles de los asesinatos eran extraordinarios. Se utilizó cinta adhesiva para atar a la víctima, hubo lo que parecía ser un intento de ocultar las pruebas que pudieran haber sido dejadas, se utilizó un cuchillo grande para perpetrar los crímenes y el cuerpo fue colocado en una posición sexual y erótica. Las víctimas eran Julie Grissom, de 24 años, su padre, Tom, de 55 años, y su sobrino Sean, de 8 años. Luego, en noviembre de 1990, el grupo de investigación recibió una llamada de la policía de Shreveport, diciendo que tenían una persona de Shreveport que había sido arrestada en Ocala por robo. Ese hombre era un nativo de Shreveport llamado Danny Harold Rolling. Rolling había robado una tienda de comestibles el 7 de septiembre en Ocala, Florida, 40 millas al sur de Gainesville, solo una semana después de los asesinatos. La policía lo arrestó después de una persecución a alta velocidad. El grupo de trabajo comenzó a reexaminar todos los crímenes que habían sucedido en Gainesville durante la época de los asesinatos. Uno de ellos fue el robo de un banco. El asaltante había escapado. Durante la búsqueda del ladrón, las autoridades se encontraron con un campamento en el bosque a las orillas de Gainesville. Descubrieron una bolsa de dinero, una pistola y una cinta de audio. La cinta había estado guardada en un armario de pruebas durante 4 meses. Nunca se había reproducido. Ahora, las autoridades se apresuraron a escucharla. El hombre de la cinta se identificó como Danny Rolling. Rolling cantaba sus propias canciones folclóricas. Mystery writer, what's your name? You're a killer, a drifter gone insane. También reprendió a su padre. Pushed me away at a young age, Pop. I wanted to make you proud of me. I let you down. Los investigadores estaban intrigados por el ominoso mensaje grabado al final de la cinta. Well, I'm gonna sign off for a little bit. I got something I gotta do. Rolling sonaba con mucha seriedad. ¿Podría haberse referido a los asesinatos de Gainesville? Los investigadores descubrieron que Danny Rolling, de 36 años, era un criminal habitual y un vagabundo. Lo buscaban por el intento de asesinato de su padre, el exteniente de policía James Rolling, en Shreveport, Louisiana, en mayo de 1990, 3 meses antes de la matanza en Gainesville.
Ya había cumplido más de 7 años de prisión por varios robos en el sur. La policía determinó que Rolling había llegado a Gainesville el 18 de agosto y estuvo en una serie de moteles baratos hasta que se le acabó el dinero. El 23 de agosto se mudó a un campamento en el bosque. Las autoridades sabían ahora que Rolling estaba en la zona de Gainesville en el momento de los asesinatos, pero necesitaban algo que lo situara directamente en las escenas del crimen. En el 11 de enero de 1991, la policía obtuvo pruebas de ADN de Danny Rolling. A dentist pulled a tooth of mine in jail, and they took a little DNA thing, and bingo. El laboratorio confirmó que las 12 enzimas encontradas en el semen de las escenas del crimen estaban presentes en la sangre de Rolling. Los investigadores ahora no tenían ninguna duda de que Danny Rolling era el asesino. En noviembre de 1991, Rolling fue acusado de los asesinatos de Gainesville, pero los fiscales no se apresuraron a llevar el caso a juicio. Teniendo al acusado a salvo entre rejas, construyeron pacientemente un caso sólido. Desde su celda, Rolling dijo a la policía que no estaba involucrado en los asesinatos de los estudiantes. Sin embargo, en un movimiento que acabaría sellando su destino, presumió de la matanza a sus compañeros de celda. Rolling presumió del asesinato a su compañero de celda, el asesino Bobby Lewis. Compartió detalles que solo el asesino podía saber. Y entonces, Lewis se puso en contacto con los funcionarios de la prisión. Y en enero del 1993, Rolling, sin un abogado presente, dejó que los policías grabaran una confesión. Pero tenía una condición. Su compañero de celda, Bobby Lewis, trabajaría como su portavoz. Danny no quería salir directamente y decir, esto es lo que hice y así es como lo hice. Así que tuvieron que hacerle la pregunta a Bobby, ¿mató Danny a Krista Hoyt? Y él decía, sí, lo hizo. Y luego tenían que darse la vuelta y preguntarle a Danny, ¿eso es correcto o no? Y él decía que sí o no. So to his recollection, he never used the screwdriver at all at crime scene number one? That's correct. Is that correct, Danny? Yes. A través de Bobby Lewis, Danny Rolling describió con detalles precisos la forma en que entró en las casas de las víctimas y terminó con sus vidas. Según Rolling, había estado espiando por las ventanas y girando los pomos de las puertas para encontrar una puerta sin llave. Eso fue cuando pasó por sus apartamentos y encontró la puerta sin cerrar. Afirmó haber matado primero a Sonia sin agresión sexual, antes de agredir sexualmente, asesinar y mutilar a Christina. Antes de irse, se comió una manzana y un plátano de la cocina. Admitió haber seguido a Krista Hoyt durante 2 o 3 días antes de forzarse en su apartamento. Como había hecho con Christina Powell, agredió sexualmente a Krista antes de apuñalarla en la espalda. También mutiló su cuerpo después de matarla y volvió a su apartamento más tarde ese mismo día después de descubrir que había perdido su cartera. Fue durante esa visita de vuelta cuando decidió decapitar a su cuerpo y colocar su cabeza cortada en una estantería para saludar a la primera persona que entrara por la puerta. La última noche de vida de Tracy Paulis y Manny Taboada, Rolling había estado espiando otra vez. Había visto a Tracy y a Manny volviendo a casa, forzó la entrada en el apartamento utilizando su desarmador para hacer palanca en las dobles puertas correderas de cristal. Primero, atacó a Manny, que opuso una feroz resistencia que obligó a Rolling a apuñalarlo 8 o 9 veces más, y que duró, según la estimación de Rolling, casi 1 minuto. Manny había gritado a Tracy que corriera. Ella oyó la conmoción, abrió su puerta, vio a Rolling y la cerró bruscamente con llave. Rolling la pateó, le vendó las manos y la boca, la violó y la apuñaló. Arrastró su cuerpo hasta el pasillo, donde la violó de nuevo. Luego, robó una camisa negra del vestidor de Manny y se fue. Se metió en una de las muchas piscinas de uno de los complejos de apartamentos donde se enjuagó y se quitó la ropa antes de volver a su campamento en el bosque. Danny Rolling confesó que no tenía cómplices y que había otros delitos en Florida: robos, atracos y violaciones, por los que no había sido condenado, pero no más homicidios. También dijo que estaba dispuesto a resolver los homicidios de Shreveport, pero no hasta que se hubieran resuelto los demás. Admitió haber cometido robos en Kansas City, así como el intento de violación y golpiza de una mujer de Boulder, Colorado, y el intento de violación de una mujer de Bossier City, Louisiana, que se le escapó. En total, Rolling, a través de Lewis,
estimó que había 20 violaciones de las que era responsable, aunque no podía recordar fechas ni lugares. En posteriores entrevistas con la policía, Rowling llegó a culpar los asesinatos a un alter ego asesino llamado Géminis. Incluso presentó a los investigadores un poema describiendo a Géminis. Tu pesadilla hecha realidad, un maniático con un cuchillo. I called it Gemini, but because it never gave me a name, it was just this evil thing, this spirit. A Danny Rowling se le asignó un abogado de oficio. Se suponía que se declararía inocente por razón de insania, pero en el 15 de febrero de 1994, el primer día de juicio en el juzgado del condado de Alachua, Rowling interrumpió el proceso y sorprendió a todos declarándose culpable. Well, Your Honor, I've been running from first one thing and then another all my life, whether from problems at home or with the law or from myself. But there are some things that you just can't run from, and this being one of those. Esto fue su declaración trasladada en español. Su Excelencia, he estado huyendo primero de una cosa y luego de otra toda mi vida, ya sea de problemas en casa o con la ley o de mí mismo, pero hay algunas cosas de las que no se puede huir y esta es una de ellas. En el 7 de marzo de 1994, los jurados se reunieron en el tribunal del condado de Alachua para escuchar los argumentos de la sentencia de Danny Rowling. 3 semanas antes, Rowling se había declarado culpable de matar a 5 estudiantes de Gainesville, Florida. La defensa prometió demostrar que Rowling era un enfermo mental y que, por lo tanto, debía liberarse de la pena de muerte, pero el fiscal Rod Smith insistió que la naturaleza espantosa de los crímenes exigía que Rowling fuera ejecutado. Para llevar a cabo el argumento, el fiscal mostró al jurado fotografías impactantes tomadas en las escenas del crimen. A lo largo del juicio, Danny Rowling apartó la vista de las pruebas fotográficas. They brought them to me, and the first one he showed me, I wouldn't look at him anymore. I just felt like, oh God, no. It was like at that moment, it was just like I realized, good God, Danny, look what you've done. En un gesto dramático, el fiscal Rod Smith sostuvo una réplica del cuchillo militar que Rowling había utilizado para cometer los asesinatos. Demostró cómo había clavado repetidamente la hoja de 7,5 pulgadas en sus víctimas. El Estado insistió en que los asesinatos fueron premeditados y cometidos por un hombre muy consciente de sus actos. Danny Rowling era un depredador sexual que acechaba y masacraba a sus víctimas para vengarse de una vida desperdiciada. El abogado defensor Rick Parker respondió que Rowling no merecía la pena de muerte. The best explanation lies in the fact that Danny Harold Rowling is, and has been since before these crimes, mentally ill. Parker explicó que la infancia de Rowling estuvo afectada por abusos emocionales y físicos. Danny Rowling nació en Shreveport, Louisiana, en 1954. Su padre, un oficial de policía y veterano de la Guerra de Corea, exigía la perfección de Danny y su hermano menor, Kevin. La defensa presentó una declaración grabada en video de Claudia Rowling, la madre de Danny. Su testimonio ayudó a reforzar la afirmación de que Danny había sido maltratado por su padre, James. Danny didn't hold his utensils to suit his dad. And he had Danny so nervous until he could hardly hold a fork to eat. En 1971, Danny Rowling se unió a la Fuerza Aérea. Fue despedido después de 1 año y medio. Un psiquiatra militar determinó que mostraba un comportamiento antisocial y tenía problemas con las figuras de autoridad. El testimonio de Claudia Rowling también reveló que la familia de Danny tenía un historial de enfermedades mentales y suicidio que se remontaba a varias generaciones. My husband's granddaddy killed his grandmother. He cut her throat from ear to ear. Well, my husband, as a little boy, he saw that. Los psicológicos testificaron que la horrible infancia de Rowling contribuyó a su instabilidad mental.
llegaron a la conclusión de que sufría de trastornos de personalidad. Una psicológica de clínica sugirió que el abuso emocional que Danny recibió de niño lo había dejado abandonado emocionalmente. He's extremely immature, very immature. There's a great impairment in empathy in the sense that he does not know how to put himself in another person's shoes and appreciate what they're feeling. Danny, tell me what you were thinking when you went in that apartment. What were you thinking when you approached this woman? What were you feeling, Danny? Danny can't get close to that. I don't know, that was Gemini. En respuesta a este perfil psicológico, el fiscal Rod Smith sostuvo que nada en la infancia de Rolling podía justificar la matanza que había cometido en Gainesville. Parecía que la defensa por lo menos había humanizado a Danny Rolling, pero quedaba por ver si el jurado podía sentir alguna síntima por un asesino tan perturbado. El 24 de marzo de 1994, tras 5 horas de deliberación, el jurado recomendó que Danny Rolling fuera condenado a muerte. No les impresionaron los argumentos de la defensa y no creyeron que las acciones de Rolling estuvieran impulsadas por un trastorno mental. Las familias de las víctimas estaban satisfechas con la decisión del jurado. En el 20 de abril de 1994, más de 3 años y medio después de los crueles asesinatos, el juez confirmó la sentencia de muerte. The defendant is hereby committed to the Department of Corrections of the State of Florida for execution of this sentence as provided by law. May God have mercy on his soul. Morris le dijo a la corte que la naturaleza premeditada y horrenda de los crímenes superaba ampliamente los problemas mentales de Danny Rolling. Danny Rolling fue enviado al corredor de la muerte de Florida, donde se convirtió en uno de los más de 360 delincuentes del estado que se enfrentaban a la pena capital. Poco antes de su muerte, Rolling escribió una carta en la que finalmente confesó los 3 asesinatos que sucedieron en Shreveport, Louisiana, en 1989. En octubre de 2006, Danny Rolling fue ejecutado por inyección letal. Como informó The Florida Times Union, se le permitió una visita personal con su hermano Kevin en la mañana de su ejecución. Tras la visita, se le sirvió su última comida, que consistió de una papa al horno, camarones mariposa, una cola de langosta, pastel de queso con fresas y té dulce. Después de su última comida, Rolling pasó varias horas con su consejero espiritual. El South Florida Sun-Sentinel informó de que 47 personas estuvieron presentes durante la ejecución de Rolling. Aunque se le dio la oportunidad de hacer una declaración verbal, Rolling pasó los últimos 3 minutos antes de su ejecución cantando una canción evangélica, la letra que al parecer escribió él mismo. I first saw you, I reached out to say I love you, but it was hard to say, I couldn't touch you. So tell me, baby, what were my words? All my tears run together. Excuse me, Mr. Rollins. Down the path you choose Mr. Rollins. to follow. Mr. Rollins. So tell me, baby, what were my words? All my tears run together. Las inyecciones de Rolling se administraron a partir de las 6:03 p.m. y fue declarado muerto a las 6:11 p.m. It's a symbol of, well, it's a symbol of an eye for an eye and a tooth for a tooth. That in this country, if you cross over the line and you take a life, that you're going to forfeit your life. My confession wasn't just to my fellow mankind, it was to my Maker that he would forgive me for the awful things I've done. Ok, pues eso es todo para hoy. Si les gustó este video, por favor no se les olvide dejar un like y suscribirte para ver más videos similares a este. Si tienen alguna sugerencia sobre lo que debería cubrir a continuación, por favor déjenla en la sección de comentarios abajo. Hasta la próxima, que se la pasen bien.